La situación de Argentina ahora, ¿cómo lo ves? Porque tú has vivido lo de antes, entonces me acuerdo de estas duditas que Desde que ha tenía. salido la ¿Cómo figura ha salido, política ha salido de Milei? Milei, Nosotros, cómo va la economía ahora, se ha liberalizado un poco más, cómo lo está viendo la gente, si están a favor o en contra. en, Creo que, a nosotros en ver, principio tenemos un sesgo porque somos muy pro Milei. Proliberalismo en general. bueno, coincidimos, Entonces, tenemos la suerte de coincidir. genial. Pero si diéramos un paso atrás y lo analizáramos de otra óptica, lo primero que habría que destacar es que Milei es elegido por más del 50 y pico por ciento de los votos. Mm. Dentro de una democracia, por lo tanto, la mayoría Quiere. quiere ese cambio. Podemos preguntarnos si la mayoría que lo votó, la gran parte de los que votó, entiende ese tecnicismo económico al que él se refiere muchas veces cuando, qué sé yo, habla de dólar cambiario, cepo, dólar MED, déficit fiscal. Posiblemente no todo el mundo tenga ciertos conocimientos técnicos o económicos para entenderlo. Entonces, el, el sentido común dicta que al final no gana por una cuestión de su tecnicismo, que mucha gente no entiende. Gana por una cuestión de que se cansaron De lo que había. de lo que había. Durante 70 años, Argentina soportó al peronismo, pero en los últimos 20, esa rama que se llama el kirchnerismo y que a través del Partido Justicialista montó su propio esquema, lo único que hizo fue llevar a un país rico como todos los países de Sudamérica a una pobreza total, no solo económica, sino cultural. Entonces, lo que marca que está pasando hoy es un cambio de época, tal vez. Sí, pero lo que iba yo no sé cuántos meses de gobierno llevará, que llevará 8, 10. 10 meses. Él ya anunció durante su campaña que iba a tomar una serie de medidas drásticas. Lo que yo no sé es la acogida que está teniendo el pueblo a esa serie de medidas que ha aplicado. A ver, el pueblo argentino sin vivir allá, puedo decirte que tiene que estar haciendo un esfuerzo enorme. Me lo imagino. El día a día es enorme. Porque una de las cosas que a veces la gente sin tecnicismo se pregunta es, y pero si está bajando la inflación, ¿no? ¿Por qué no bajan los precios? Argentina al cierre de 2023, ¿vale? Cuando él asume, se encontraba en a- estaba a metros, vamos a decirlo así, de una hiperinflación, Ujú. producto de los desastres enormes, exponenciales, vamos a ponerlo así, de los últimos 4 años que tenía el gobierno de Alberto Fernández, que fue calamitoso. Posiblemente el peor gobierno que pisó la Argentina con diferencia. Porque anterior a él, en la parte de Macri, casi ni lo dejaron gobernar, ¿no? Y después lo que viene de atrás es puro kirchnerismo, sin palabras, es el no comment de las pelis, ¿viste? Pero estaba al borde de una hiperinflación. Hoy, Argentina se encuentra en 3% de inflación, de Y, un 540%. Claro que tampoco puedes pedir más. y que en 10 meses de mandato 10 meses de mandato. es la primera vez en 15 años que tienen superávit. Che, y es después de muchísimos años que países, en este caso potencias económicas, deciden establecer lazos con nosotros. Ese, ese movimiento socialista, comunista que tuvimos en los periodos anteriores, solo nos relacionaba con países de la misma índole que cuando analizás sus datos económicos están hundidos. Mm. Claro, porque al final la parte comercial te la carga. Este tipo planteó algo que, como hablábamos antes, tiene que ver con el sentido común. Me voy a enfocar en el déficit fiscal. Y vos decís, ¿qué? Y fíjate qué lógica y qué simple es. Si a mí me entran 1.000 euros, yo puedo gastar 1.000 euros. Es que yo creo que eso ¿Vale? es, Pero cuando te entran 1.000 euros y vos gastás por 2.000,
Lo primero que hiciste es darte un ritmo de vida que no podías y endeudarte. Entonces, ¿qué hiciste? Le pediste a Juan, a Pedro, que te vaya prestando. Si esto lo traspolamos a país, es lo que ha hecho Argentina. Argentina tenía unos ingresos enormes, pero gastaba más de la cuenta. Empezaba a haber un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si no fomentamos el trabajo y fomentamos las ayudas, Tú el estás totalmente desincentivado a producir. normal. Lo que además creamos parásitos, ¿no? Creamos vagos que solamente todos los meses están esperando ayudas del gobierno. No creamos otra cosa. Ujú. Necesitamos gente que trabaje, que aporte. ¿Qué pasa? Para ganar votos, lo que menos se hacía era fomentar el trabajo, se fomentaban las ayudas. Que a mí me pareció sorprendente, es decir, ya tienen que estar quemados Claro. en el sentido de decir, te están manteniendo. Porque es la realidad, estás Sí, sí, sí. fomentando eso, Sí, que sí. no hacer nada y que te lo cubran, ¿no? Sí. Entonces ya tienes que que te estar quemado recuper- para que la mayoría de gente, habiendo tal cantidad de gente que vive del Estado, diga, mira, estoy hasta los cojones, Pero sinceramente. porque, La semana pasada se cerró la FIP. Bueno, esta semana se cerró la FIP, que comenzó en el 19 de octubre del 96. para quien no lo sepa, es como el equivalente a la Hacienda. Sí. aquí, Correcto. Sí. Mm. El responsable de la FIP en Argentina cobraba 32 millones de pesos. ¿Sabes cuánto es? 28.000 euros al mes. Una barbaridad. Los directores que estaban debajo estaban entre 17 y 20. Estamos hablando de 15.000 euros, 16.000 euros, ¿eh? En Argentina. Es Mm. que es Cuando tenés eso. un país donde la mitad está por debajo de la línea de la pobreza.